Y bueno, como dijiste, Lau, ya nos vamos metiendo de lleno en el análisis del tema del día de hoy, porque tenemos bastante para analizar. 9 de julio, una fecha en la que conmemoramos en la Argentina el Día de la Independencia, recordando precisamente por aquel entonces, el 9 de julio de 1816, cuando se firma durante el Congreso de San Miguel de Tucumán el Acta de Independencia. Recordemos que no fue un hecho aislado, sino que ya veníamos de años de lucha por la autonomía con distintos hitos, entre ellos la Revolución de Mayo. Sin embargo, la jornada del 9 de julio lo que consiguió fue la ruptura definitiva de los vínculos con la monarquía española. Y es por eso que Argentina pasaba a ser una nación libre e independiente en ese entonces del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y lo que luego se agregaría el 19 precisamente de julio, a partir de la presión de San Martín y Güemes, por ejemplo, es que se agrega a esta fórmula de independencia de toda otra dominación extranjera. Y esto no es un dato menor, porque precisamente acá se despejaba cualquier especulación sobre el posible sometimiento, por ejemplo, al rey de Portugal. Por eso es que surge que se incluya en la fórmula que quedaban libres de toda dominación extranjera. Y es una fecha que, si bien celebramos, porque por supuesto que tiene algo que celebrar luego de años de sometimientos a la corona española, por el otro lado también nos deja muchas cosas para analizar. Y digo, ¿somos realmente libres hoy en día? ¿Argentina es un país soberano en el contexto que estamos atravesando? Y lo llevo particularmente a hoy porque, bueno, tenemos muchísimas cosas para analizar realmente si somos o no somos soberanos, pero también con otros gobiernos se dio esto, incluso con el gobierno de Macri. Y digo, ¿somos una nación libre? ¿Somos una nación soberana? Es algo que tenemos que pensar cuando, por ejemplo, tenemos al presidente Javier Milei, que ha declarado en otras oportunidades que el mejor recurso para defender nuestra soberanía es reforzar nuestra alianza con Estados Unidos, nada más y nada menos, cuando tenemos un gobierno nacional que tomó deuda con el Fondo Monetario Internacional y con otros organismos. ¿Somos realmente soberanos? ¿Somos realmente independientes? Cuando tenemos una ley de RIGI, cuando se atacan todos nuestros recursos naturales. Bueno, creo que es una fecha que, por supuesto, hay que conmemorarla porque significó un avance en la historia argentina, pero no podemos dejar de reconocer también todo lo que falta aún. Y cómo estamos volviendo atrás en un montón de lugares y de conquistas que se han hecho. Solo para sumarte un datito de más, ¿no? a esta introducción, ¿no? que venís haciendo respecto de pensar en profundidad la fecha que hoy estamos transitando, como es 9 de julio. Si bien algunos funcionarios van a celebrar el 4 de julio, bueno, porque después, claro, es un gobierno y un poco el título que pensábamos para hoy es un gobierno sin 9 de julio. Es un gobierno que no tiene 9 de julio. Y no porque solamente Milei no haya ido a Tucumán, sino por todo esto que contabas, ¿no? Los libertadores, los patriotas, quienes pensaron en una nación soberana, independiente. Vamos a agregarle después con el tiempo, ya más en la historia política reciente, moderna, el componente de la justicia social, por ejemplo. Bueno, entonces surge, ¿no? esta pregunta de reflexionar, ¿no? ¿Cómo estamos hoy, en una fecha patria como el 9 de julio? ¿Cómo está Argentina hoy como país pensando en aquellos elementos que se propusieron fundar precisamente una nación libre, soberana, patriótica, vamos a decirlo, con su sentido de patria, de identidad, de pertenencia? Y te decía, un datito más para agregar,
no para ponernos excesivamente economicista, pero una nación que tiene sumamente depreciada su propia moneda. Y eso también, para analizarlo, cuando al día de hoy su propia población, nosotros, ¿no? Pese a todo lo que laburemos y todo el empeño que le pongamos, tenemos una moneda que vale poco y nada. Ujú. Y cuando uno ve análisis que se hacen de afuera respecto de Argentina es, che, no vayan a Argentina porque es caro. Ahora, Claro. quienes están haciendo un negocio, vayan a hacerlo rápido. Ujú. Porque incluso estos poderes a los cuales hay que estar libres de toda dominación, como bien recién mencionabas, bueno, hasta esos poderes de los cuales hay que ser libre, retomo lo que hablamos del informe de JP Morgan, hasta ya recomendaron che, dejemos de ir a afanar a Argentina. Ya está demasiado peligroso para entrar nuestros capitales ahí, ¿no? Así que bueno, ¿cómo nos agarra el 9 de julio? Bueno, es complejo porque además sumamos otra cuestión de que estas fechas son fechas que cualquier argentino las conmemora, las recuerda, cualquier argentino tiene un sentido patriótico, bueno, menos el gobierno nacional y particularmente el presidente de la nación, porque en todos los actos, en este tipo de actos, no se lo escucha hablar ni de Argentina, ni de la patria, desvirtúa el sentido de la palabra libertad, como la desvirtuó desde un inicio, sino que en este tipo de actos se lo escucha a un Javier Milei reivindicando sus posturas económicas, hablando siempre de la parte económica y no haciendo alusión al sentido de esa fecha patria. Eso también habla del gobierno nacional que tenemos actualmente. Pero hablemos también un poco del contexto que estamos atravesando. ¿Y por qué hablamos de si somos realmente un país, en este caso soberano, un país libre, cuando somos un país que depende en este momento del Fondo Monetario Internacional? Hace unas semanas hablábamos retomábamos cuáles son precisamente las recetas o los requisitos que pide el Fondo Monetario Internacional, claro. Y entre ellos uno de los requisitos es la reforma laboral. Hablábamos del Pacto de Mayo, de la reunión que se conformó precisamente para avanzar sobre los derechos laborales, y no podemos dejar de pasar una fecha que también tuvo lugar esta semana y que lamentablemente se habla poco de esta fecha, pero que es una fecha con mucha significancia, y estamos hablando del Día del Abogado Laboralista, que se conmemora cada 7 de julio. Y tiene que ver con la Noche de las Corbatas. Recordemos que entre el 6 y el 8 de julio del año 1977, el ejército argentino secuestró en Mar del Plata a un grupo de abogados laboralistas, precisamente porque defendían los derechos laborales de los obreros. Fueron los propios secuestradores los que bautizaron el operativo como la Noche de las Corbatas, diciendo que ahora eran ellos quienes iban a impartir las leyes. Recordemos que 5 de las personas que fueron secuestradas murieron o permanecen desaparecidas. Y entre ellos se encontraba el ideólogo precisamente de la ley de contrato laboral. Estamos hablando de Norberto Centeno. Por eso nos parece importante hoy retomar esta fecha. Yo tengo acá un libro que quiero compartir con ustedes, que se los recomiendo, que es precisamente La Noche de las Corbatas, donde detalla precisamente por qué fueron perseguidos cada uno de ellos, por qué fueron secuestrados y desaparecidos, recordemos 5 de ellos, entre quienes hoy permanecen desaparecidos y fueron asesinados. Se encuentra Norberto Centeno, que en 1973 precisamente dirigió la redacción de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien. Bueno, para quienes nos están siguiendo por radio, las recomendaciones vénganse a YouTube, canal Sin Lugar para los Haters, tenemos mucho material. Y bueno, quienes nos están escuchando, este libro que menciona Noé se llama La Noche de las Corbatas, cuando la dictadura silenció a los abogados de los trabajadores. Uh-huh. Así que ese es el libro, La Noche de las Corbatas.
escrito por Felipe Celesia y Pablo Weisberg. Exacto, ambos periodistas que investigaron muchísimo para hacer este libro y que retoma precisamente los principios básicos de esta ley de contrato laboral, que me parece importante traerla a colación el día de hoy, porque es lo que el gobierno nacional está desguazando, entre otras políticas. Bueno, además está decir que sí, no hace reivindicación del 9 de julio, de esta fecha menos que menos. No, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, claramente no está en su agenda. Pero de este lado sí, y por suerte tenemos material al respecto. Exacto, tenemos material al respecto y ya vamos, Facu, con el primer video, que tiene que ver con un video que elaboró la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional, donde cuenta precisamente de qué se trata esta fecha. Lo compartimos y lo analizamos. Bien, allí compartíamos el video que había elaborado en el Organismo de Derechos Humanos APDH. Bien, como destacaba un pasaje en esto de pensar conexiones y una continuidad en las políticas de la crueldad de Estado, lo que destaca el video es que, al igual que en dictadura, el gobierno de Javier Milei sigue ese tipo de políticas en cuanto a lo que refiere a la destrucción de los derechos laborales y que avanza en destruir la ley de contrato laboral que por ese entonces habían trabajado Centeno y este grupo de abogados laboralistas y luchadores. Hay que destacar siempre eso. Y también tenemos que destacar eso porque ¿en qué marco se da? Bueno, el 7 de julio, además, perdón, el 8 de julio, ayer, vencieron las facultades delegadas. Y antes de vencer las facultades delegadas, Sturzenegger nos dejó, esto, lo están viendo en pantalla, nos dejó 101 regulaciones, disoluciones, reorganizaciones, desmantelamientos de áreas estratégicas y centrales del Estado. No vamos a leer todas, si tenemos unas cuantas remarcadas para el día de hoy. Y entre ellos está continuar atacando el derecho laboral, que la justicia por un momento le puso un freno, esto que también en otras ocasiones lo escuchábamos al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, diciendo que iban a interponer, ¿no? Recursos en la justicia. Pero esto es avanzar, por supuesto, para silenciar, acallar, intimidar y acorralar al movimiento obrero, y avanzar sobre derechos, ¿no? Y esta cosa que a veces queda como en algo como intangible de bueno, pero que es un derecho, que claro, a ver, la venimos pasando tan mal que hay gente que te dice, che, yo la verdad no tengo ni idea cuáles son mis derechos. Bueno, entonces el gobierno dice, avancemos. Mirá la situación de miseria que creamos, que la gente hay una cantidad de gente que ni siquiera sabe cuáles son sus derechos. Y entre sus derechos, por ejemplo, está que el Estado debe hacerse cargo de ni más ni menos velar por la seguridad, ni hablar, pero no en el sentido que quieren Bullrich y Puyaro y Habkin. Porque digo, estos gobernadores, intendentes, presidentes comunales, que bregaron un año por la gobernabilidad, porque si no eras un golpista según ellos, bueno, este es el resultado de la gobernabilidad. Entonces ayer lo dejaron, hoy lo dejan solo a Milei, pero ayer se sacaban una fotito en la casa de Tucumán con la ley bases. Entonces el resultado son estos. Entonces después no finjamos demencia y digamos ser una oposición seria. Los resultados son estos. Y entre esos resultados tenemos que hablar de lo que es
casi la disolución, tristemente, de lo que es el Instituto Nacional del Cáncer. Redactado por Sturzenegger de una forma muy altanera, muy ruin, ¿no? Que el instituto se transforma en una unidad organizativa y así readapta su estructura a la gestión de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Se le rebaja tanto el rango que no te va a tener el mismo grado de atención y de insumos y de funciones para poder abarcar. Se le quita la calidad que el instituto tiene. Te voy a pedir ya, Facu, el videito número 2, porque cuando hablamos de todo esto, tenemos que ver cuáles son, ¿no?, detrás de esto que se dice desregulación, eficiencia, eliminamos burocracia. Bueno, ¿cuáles son las historias de vida y los resultados que hay detrás de estas llamadas desregulaciones, eficiencia, achicar el Estado, ¿no? Esta filosofía Martínez de Oz, achicar el Estado es agrandar la nación. Bueno, trajimos un video que es elaborado fue un informe que fue elaborado por la cadena alemana DW sobre la situación de Argentina, luego de que el presidente Milei y todo el gobierno desregularan y eliminaran una cantidad de cosas de las cuales el Estado se hacía cargo. Entre ellas la salud, y toca lo que es los pacientes oncológicos. Ahora, un paréntesis, porque fíjate que mientras acá, en Argentina, que es donde todo esto está sucediendo, el sistema mediático acompaña y apaña todas estas medidas y no las denuncia, sino que las celebra y te habla de ñoquis y te habla del déficit y te lo justifica desde donde lo quieren justificar, algo que es injustificable. Son los medios internacionales los que denuncian lo que está ocurriendo aquí. Vamos con el video número 2. Detrás de la eficiencia en la cual se jacta el gobierno, están historias de vidas como esta. Ariel Wagner tiene leucemia. Ahora espera en el Hospital de Clínicas los resultados de su análisis de sangre. No tiene medios para pagar los medicamentos que necesita para su tratamiento contra el cáncer. Yo no elegí tener cáncer. No elegí que esta enfermedad tenerla. Y en realidad vale mucha plata. Y por más que tenga trabajo y que esto no la puedo sustentar porque vale 21 millones de pesos cada frasquito de medicación que dura un mes. Y nada, lo que esperaba era que el Estado me pueda dar una mano y el Estado nos abandonó totalmente. Antes los pacientes recibían gratis esta medicación, pero el presidente Milei anuló este financiamiento, así como otras prestaciones del sistema sanitario. Los programas de detección precoz del cáncer de mama y de cuello uterino también se suspendieron. Tenemos el registro de más de 60 personas fallecidas por no haber llegado a poder contar con sus medicamentos oncológicos, tratamientos que se estaban llevando adelante. Los medicamentos oncológicos en algunos casos son impagables, digamos, ¿no? O sea, son realmente muy caros y además de esto, de un montón de personas que fallecieron, hay más de 1.500 expedientes esperando ser tratados para que esas personas obtengan su medicación. Los medicamentos para el cáncer y otras dolencias graves ya no los encarga el Instituto Nacional del Cáncer, ahora los hospitales son responsables. Bien, acá detallaban claramente la realidad que atraviesan muchísimos pacientes oncológicos que hoy no tienen acceso a los medicamentos. Esta es una de las medidas que llevó adelante el gobierno nacional a través del ministro de Desregulación, un cargo que no existe pero que se lo inventaron a Federico Sturzenegger y que ayer, cuando se le vencían las facultades delegadas, se apuró en avanzar sobre una serie de organismos, entre ellos el Instituto Nacional del Cáncer. Pero tenemos que hablar también de que para que todo esto suceda es necesario que le abran el camino. Y hablamos del Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich, que también en el día de ayer publicó en el boletín oficial modificaciones en el Estatuto de la Gendarmería. Y todo esto horas antes, precisamente, de que la Gendarmería avance contra trabajadores despedidos que protestaban en la autopista Panamericana. El gobierno, en este caso el Ministerio de Seguridad Nacional,
decretó cambios en el Estatuto de Gendarmería. Vamos a ir pasando algunas de las placas. Te pido, Facu, si las podemos ir pasando seguidas. Son 4 placas. Vamos a ir detallando los puntos centrales de estas modificaciones, que es mucho más amplio, pero por lo menos nos detenemos en algunos que hacen muchísimo ruido. Entre ellos, dice, el artículo 5 dice: son funciones de la Gendarmería Nacional Argentina. El punto D, Policía de Seguridad Vial en las rutas nacionales, corredores de integración y vías de comunicación terrestres del dominio público nacional. Esto luego de que una de las medidas entre este vaciamiento a distintos organismos sea precisamente disolver la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que era la encargada de llevar adelante estas funciones. Disolución que pone en riesgo la vida, porque recordemos que la Agencia Nacional de Seguridad Vial se encarga precisamente de constatar que las rutas estén en condiciones y que no haya accidentes fatales, por ejemplo, entre otras de las funciones que cumple. Ahora, traigo unas pequeñas palabras que ayer decía la secretaria general de Vialidad Nacional, del sindicato, ¿no? Del sindicato de Vialidad, Graciela Aleñá, que la tuvimos aquí en el programa, que por un lado, lamentablemente, pese a la lucha, los puestos laborales no estaban garantizados. Hay una ofensiva muy, muy fuerte del gobierno en avanzar en la destrucción sistemática de los puestos laborales y del financiamiento. Y respecto al financiamiento, lo que detallaba Aleñá ayer en un acto multitudinario que se hizo en la calle, es que el gobierno tenía retenido más de 350.000 millones de pesos que se utilizan en lo que es la infraestructura, la vialidad, las rutas. Entonces, no hay plata, ¿es deficiente? No. Esto ya se vivió en los 90. El Estado que desfinancia para después con el dedo señalar y decir, es deficitario, hay que privatizarlo. Pero bueno, no me quiero adelantar porque también tenemos material al respecto. Exacto. Otro de los puntos que preocupan bastante de estas modificaciones tiene que ver con el capítulo 3, el artículo 6 particularmente, que detalla que Gendarmería va a estar encargada de la producción de inteligencia criminal para la prevención y naturalización de hechos o actividades ilícitas. Esto en el marco de la Ley de Inteligencia Nacional número 25.520, y tenemos resaltados, verán en la transmisión en vivo, algunos de los puntos, por ejemplo el punto C, que dice que a los efectos del cumplimiento de sus funciones, la Gendarmería Nacional Argentina tiene las siguientes atribuciones. Y el punto C dice: efectuar tareas de investigación criminal mediante la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información referida a actividades criminales o riesgos que afecten a la seguridad interior. Tareas de inteligencia, básicamente. Y el punto F, tener acceso a información y bases de datos públicos a fin de llevar adelante de manera justificada, hay que ver cuál es esa manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal. A su vez, podrá solicitar el acceso a bases de datos privadas. En ambos casos deberán cumplir la normativa de protección de datos personales. Es lo que establece esta modificación en el Estatuto de Gendarmería. Spoiler, no pueden hacer eso. No. Pero bueno. Dentro de este capítulo 3, en las cuarto, en las atribuciones, también se destaca en su punto H, digo también porque lo que se está haciendo es una coordinación para poner a la fuerza, a la orden política de Bullrich al servicio de la represión. Y no es menor que no solo recaba datos y se mete en ciberespionaje, sino que también, expresa el punto H, la Gendarmería Nacional va a suscribir a convenios con las fuerzas policiales y de seguridad federales, policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, servicios penitenciarios provinciales y otros organismos públicos. Bueno, lo maquilla un poco, que esto es con fines de cooperación, reciprocidad y ayuda mutua que faciliten su actuación. Y atenti, porque otro de los puntos es que entre esos convenios puedan adherir a funciones que estén detalladas en decretos nacionales o convenios provinciales y municipales también. Entonces, esto de la seguridad interior, que también está acá en el espíritu del estatuto, es esto: comenzar a coordinar incluso tareas en municipios. Exacto. Otro de los puntos es que, de las modificaciones que trata este estatuto, es que
ya no solo será la justicia federal quien deberá instar a Gendarmería a proceder ante un ilícito, sino que la propia cartera de Patricia Bullrich va a poder decidirlo, y esto se detalla en el punto H, que dice que la Policía de Seguridad Pública, para la preservación y restablecimiento del orden público a instancias de la Justicia Federal o del Ministerio Nacional. Que esas son funciones de la Gendarmería Nacional Argentina, es lo que detalla el artículo 5, precisamente en el punto H. Y vamos al último de los puntos que remarcamos. Volvemos a repetir, por supuesto que las modificaciones son mucho más amplias, acá marcamos algunas. Y el punto R dice que el Ministerio de Seguridad Nacional podrá asignar otro tipo de función a la institución que no se encuentre descripta anteriormente conforme a su misión y capacidades. Es decir, que el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, va a poder asignarle la función que desee a Gendarmería. O la misión que se le ocurra. Exacto. ¿No? Bueno, lo decimos siempre. No hay ajuste sin represión. No hay represión que se naturalice si no hay voceros mediáticos, si no hay Fantino, si no hay Feynman, si no hay Viale, si no hay un Marcelo Fernández aquí en la ciudad de Rosario, si no hay grandes cadenas que hacen la vista gorda con una cantidad de cosas que pasan en Rosario, la provincia y la nación. Y este estatuto, y Facu, ya te pido el próximo videito que lo tengamos a mano, este estatuto sale en el marco de el desguace del Estado. Uh-huh. Y en estos días se reprimía a trabajadores del INTA y del INTI que estaban pidiendo básicamente por sus derechos laborales, ¿no? Y digo, organismos que están presentes en la vida cotidiana aunque no nos demos cuenta, porque es lo que certifica y da cuenta de la calidad y de la seguridad de un montón de materiales de la vida cotidiana. Escuchaba a un trabajador que cuando le hacían una nota en plena protesta decía: estos chalecos con los cuales la policía nos viene a reprimir son los que certificamos nosotros y hacemos todo el proceso para ver que eso esté en condiciones de ser usado. Uh-huh. Bueno, ahí está el Estado presente, el mismo que Bullrich, Milei, Sturzenegger, Caputo desfinancian, ¿no? Entonces, mata a Bullrich con la cana, matan los medios cuando mienten y no dejan ver que hay del otro lado, y mata a Sturzenegger con estos decretos. Porque ya lo vimos en el ejemplo, en el videito del Instituto de los Pacientes Oncológicos que no pueden costear su medicamento. Esto era lo que ocurría en las inmediaciones de uno de los organismos públicos que era desguazado, en el marco en el cual teníamos las 101 desregulaciones y también la reforma del Estatuto de la Gendarmería Nacional. Compartimos el video y seguimos con el análisis. Estamos caminando, no estamos cortando, no hay ningún delito estar caminando por la calle. ¡Hay dos detenidos! ¡Hay dos detenidos! ¡Pará! ¡Vamos a guerrear! ¡Y nos vamos a derrotar! ¡Vamos a pelear! ¡Hasta que se rindan! ¡Se van a ir por la puerta de atrás! ¡Mira, mira, la policía! ¡Pará! ¡Pará, papá! Estamos, vos esta violencia. Estamos, dale por la vereda. Todo desmedido, que la policía no quiere decir que vamos caminando por la calle, nadie está cometiendo ningún delito. Nadie está cometiendo ningún delito, nadie está cometiendo ningún delito. Nadie está cometiendo ningún delito. No, pará, papá. No, pero a mí no me grites. Bueno, pero a mí no me grites. A mí no me grites. Pará, ¿por qué? Pará, tranquilo. Vos tenés que estar tranquilo, papá. Tenés que estar tranquilo. Nadie está cometiendo ningún delito, repetía continuamente Aguiar, recordemos secretario general de ATE a nivel nacional, pero esto es una de las imágenes que grafica exactamente la situación en la que estamos hoy.
trabajadores y dirigentes que reclaman y salen a pelear por sus derechos, y mientras tanto toda la policía, detrás la figura de Patricia Bullrich, por supuesto, y del presidente, atacando y amedrentando a quien se anime a resistir y a luchar. Recién hablábamos de la serie de decretos de Federico Sturzenegger antes de que se venzan estas facultades delegadas, y me voy a detener particularmente en uno, que es el punto número 42, que habla de la transformación en organismo desconcentrado del Banco Nacional de Datos Genéticos. Hablamos del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es un organismo clave precisamente para la restitución de la identidad de los nietos y nietas que aún siguen sin recuperar su identidad. Y acá hacemos un paréntesis y celebramos la bella noticia que nos anoticiábamos el día lunes temprano de que se restituyó la identidad del nieto número 140. Y si hablamos de restitución de la identidad, como lo hemos hablado también aquí en el programa, hemos hecho una columna específicamente dedicada a eso, al proceso que hay detrás de la búsqueda de los nietos y de la restitución de su identidad. Volvemos a repetir, uno de los organismos claves es precisamente el Banco Nacional de Datos Genéticos, que hay todo un procedimiento antes de llegar al Banco Nacional de Datos Genéticos, que hoy está siendo atacado, como muchas de las políticas de memoria, verdad y justicia, y del acceso a la verdad y a la identidad, están siendo atacadas muchas de esas políticas. Por eso queremos compartir dos bellos momentos que nos dejó el día lunes la conferencia de prensa sobre la restitución del nieto número 140. El primero de ellos tiene que ver con la palabra de Estela de Carlotto, y luego vamos a compartir, te pido, Facu, si los podemos pasar seguido. Luego otro video en el que se habla precisamente de la importancia de estas políticas de memoria. Así que los compartimos y los analizamos. Con la restitución del nieto 140, confirmamos una vez más que nuestros nietos y nietas están entre nosotros y que gracias a la perseverancia y el trabajo constante de estos 47 años de lucha, seguirán apareciendo el acompañamiento de la sociedad que sigue brindando información sobre posibles hijos e hijas de personas desaparecidas y acompañando a quienes dudan de su origen, demuestra que la búsqueda no puede ser en soledad. La búsqueda no puede ser en soledad, dice Estela de Carlotto, como siempre nos dicen las abuelas, y habla de ese trabajo colectivo, porque acá no se trata solamente de recuperar a uno, a dos nietos, sino de recuperar a todos, y habla de ese trabajo incansable que han realizado a lo largo de estos años. Pero también decía que tenemos otro video para compartir que tiene que ver precisamente con el reconocimiento de la importancia de esas políticas de memoria. Lo compartimos y lo analizamos. Este encuentro ratifica además lo imprescindible que son las herramientas construidas por el Estado y la labor silenciosa de decenas de trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Que aún hoy, en condiciones precarias y con enormes dificultades, continúan trabajando con la convicción de que este delito debe ser resuelto. También la importancia del trabajo de todos y cada una de los compañeros de abuelas y de la gran familia que se extiende en la República Argentina y en el exterior, difundiendo esta búsqueda que sigue tan vigente como lo demuestra esta restitución. Los nietos y nietas que faltan están entre nosotros. Viven en nuestros barrios, trabajan y comparten actividades, transitan nuestras calles, están cerca. Necesitan ser acompañados para animarse a conocer su verdadero origen. Hay que insistir en que su consulta no molesta. Cualquier sospecha, por mínima que parezca, es motivo para acercarse a abuelas.
Por eso, si alguien tiene algún dato, también le pedimos que lo acerque. Son esas las informaciones guardadas hace años las que nos permiten hallar a nuestros nietos y nietas. Fíjense la importancia de estas políticas que permiten que a casi 50 años los nietos y nietas apropiados sigan recuperando su identidad. Y recién se hacía hincapié en el hecho de acercarse a abuelas, de que su consulta no molesta, de poder denunciar. Bueno, precisamente la restitución del nieto número 140 tuvo que ver con una denuncia anónima. No fue el propio nieto quien se acercó con alguna duda sobre su identidad, sino que las abuelas recibieron una denuncia anónima, investigaron, todo llevaba a que podía ser uno de los nietos apropiados, y entonces recién ahí se comunican con el nieto número 140, le informan de esta denuncia y lo invitan a que se haga el ADN. El nieto accede, porque también esa es otra cuestión. ¿Qué pasaba si él no accedía a hacerse el ADN? Sin embargo, bueno, accedió y finalmente el día lunes nos enterábamos de que era el nieto número 140 en recuperar su identidad. Por eso la importancia de que si tienen algún dato lo puedan denunciar, lo puedan acercar y lo puedan comunicar a Abuelas de Plaza de Mayo. Esta es la importancia de lo que tanto le molesta al gobierno nacional. Ahí donde el gobierno, a contramano de lo que decía Evita, que donde hay una necesidad nace un derecho, bueno, el gobierno entiende que donde hay una necesidad hay un negocio para pocos. Podríamos cambiarle el sentido y la frase. Y que aquello que va acusando de curro, de chanta, de ñoqui, de planero era en otro tiempo, es en realidad aquel mensaje de quienes ya vienen preparados con un libreto bajo el brazo que es la miseria planificada, que como lo hizo la dictadura aplicando un plan genocida, represivo, hoy el gobierno, como La Libertad Avanza, gana las elecciones y aplica todos los instrumentos del Estado para infundir temor, para infundir miedo, para infundir la parálisis social. Por eso la tiene de punta con los trabajadores del Estado, con los movimientos sociales, con los movimientos populares, con los organismos de derechos humanos, porque le vienen a dar un cachetazo y a decirle de frente que su política genera hambre, miseria, y que mata, cito a un colega del Destape como es Ari Lijalad, que bien lo decía, mata a Bullrich con su represión y matan las medidas de Sturzenegger cuando firma este tipo de cosas, y mata a Caputo, y también es toda la complicidad de los gobernadores que procuraban gobernabilidad. ¿No? Para ir cerrando, le queremos pasar, les podemos decir, vénganse a YouTube, si bien es el cierre ya del comentario, un video que hemos preparado ayer con Noé, tomando fragmentos de principalmente dos fuentes de video. Por un lado, el sitio web, la página de YouTube Frases con Historia, que siempre han hecho laburos de muy buena contextualización histórica de algunos momentos de Argentina. Y por otro lado, un documental de IP, del sitio de noticias IP, que recuerda cómo se originó el estallido del 2001. ¿Y por qué traemos esto a colación? Los mensajes, la forma de enunciarlos, hoy podrán ser nuevos. Las puteadas, la caracterización histriónica, podrá ser novedosa la forma de la comunicación, pero es lo mismo. De fondo es lo mismo. De fondo es un sector transfiriéndole mucha más guita a otro a costa de que muera gente, de hambre, por falta de medicamentos o por la represión del Estado. Y a veces la historia es tan circular que hasta se repiten los mismos actores. Porque quienes estaban en la peor crisis de la historia, que fue el estallido del 2001. Estaba Bullrich, que después estuvo de ministra de Seguridad con Macri.
y el Estado volvió a ser responsable de desapariciones forzadas en operativos represivos. Estaba Sturzenegger dando vuelta. Estaba Cavallo con el megacanje, aquel que Milei lo idolatra. Y estaba Bullrich en los 90 militando y promocionando a Menem. Y otra vez vuelve. Entonces se dan cuenta cómo pueden cambiar un poco el tono, el nombre del frente, el color de la boleta, pero de fondo es lo mismo. Y son esos mismos agentes, como bien dijo Milei, quienes vienen a destruir el Estado desde adentro para dejarnos con un país a la deriva. Y no es que uno sea agorero del caos, pero esto ya se vivió. Esto ya se vivió y terminó un diciembre del 2001 con un presidente que siguió en helicóptero y tras haber agotado el ciclo económico, acudió a la represión desmedida. ¿Por qué? Porque el plan económico hacía agua, se resquebrajó, se cayó la estantería. Y el Estado, lejos de dar una respuesta de contención y de justicia social, salió a dar la respuesta que dan ese tipo de modelos económicos y políticos. Salió a reprimir. Y fue ese tipo de gobierno, con un presidente que no terminó de su mandato, que se escapó en helicóptero. Meses antes se había escapado Patricia Bullrich, después de haber recortado a los jubilados, que dejó más de 30 muertos en todo el país, decretando el estado de sitio, aludiendo a la inseguridad de los hechos. Es decir, la gente que buscaba comida, como sea, era motivo de inseguridad, infundía temor. No eran los 10 años de menemismo y del gobierno de la Rúa. Les pedimos que se queden, el video es un tanto largo, un poquito más de 2 minutos, pero este tipo de modelos económicos ya lo vimos y ya sabemos cómo terminan. Les dejamos el video a modo de cierre. El nuevo presidente Carlos Saúl Menem afrontaba un delicado panorama de hiperinflación y desocupación creciente. Su primera medida fue poner en marcha un plan de ajuste que incluía la devaluación del dólar y el aumento de tarifas. El menemismo pretendía salir de la crisis aplicando las recetas más duras del credo neoliberal. Con ese fin promulgó 2 leyes, la de emergencia económica, que entre otras medidas eliminaba los incentivos a la industria, y la ley de reforma del Estado, que facultaba al Poder Ejecutivo a privatizar y concesionar las empresas públicas. Uno de los artífices de esta ley fue el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, abogado y exintendente de Mendoza durante la dictadura militar. Dromi también fue el encargado de llevar adelante el programa de privatizaciones que incluía empresas de telecomunicaciones, energía y servicios públicos. Rápidamente, la mayoría de las empresas estatales fueron intervenidas por funcionarios de confianza del presidente y declaradas en déficit. Durante la madrugada del 17 de agosto, después de algunas modificaciones entre las que se destacan la capitalización de la deuda externa con dinero de las privatizaciones, la ley de reforma del Estado fue aprobada. En una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa Rosada, Roberto Dromi anunció el plan de privatizaciones bajo la denominación Decálogo Menemista. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La marcha contra los recortes salariales y las jubilaciones anticipadas terminó en violencia, represión y detenciones. Lo agredió la policía, así de frente. Miren la mano, el cuerpo todo lleno de balas de goma. Es vergonzante que estos tipos que han cobrado con papel igual que nosotros lo estén reprendiendo. Que vayan y le expliquen a su familia porque estamos en la calle. Queremos pagar nuestro salario. Nos estamos hundiendo, hermano. Yo tengo negocio hace 40 años y me estoy yendo a la mierda. Por este hijo de puta de Cavallo, de la Rúa. Mira, hace un año la clase media, alguna, no todos se quejaban de los piqueteros. Iniciaron el camino. Hoy somos piqueteros de clase media y va a haber más que esto. No quieren asaltar los negocios porque tienen hambre. Tengo negocio y me da lástima. Me piden una empanada, un pan. Me piden por favor por los chicos. Se les están muriendo. Revuelven la basura de mi negocio. Hace 6 meses que busco trabajo. Tengo 3 chicos. Si la policía está dispersando a la gente con balas de goma. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.